¿Sabías que muchos mayores no mueren por enfermedades, sino por hábitos invisibles que los desgastan en silencio? No es el corazón, no es el cáncer, no es la vejez, al menos no como te la han contado. Es algo mucho más sutil y mucho más común. Son pequeñas decisiones que tomamos cada día, o peor aún, las que dejamos de tomar. Cosas que parecen inocentes, incluso normales, pero que con el tiempo van apagando el cuerpo y el ánimo sin que nos demos cuenta. Hoy quiero hablarte de eso. 5 razones poco conocidas, pero profundamente reales, que están acortando la vida de miles de personas mayores cada año. No por descuido, no por culpa, sino por desinformación. Y no, este no es un mensaje alarmista. No vengo a asustarte, vengo a informarte. Vengo a ayudarte a ver lo que a veces cuesta aceptar, que envejecer no tiene por qué ser sinónimo de deterioro, pero sí lo será si seguimos ignorando lo que nuestro cuerpo y mente intentan decirnos. Porque lo que no se ve también mata. Y si lo entiendes a tiempo, puedes cambiar tu destino. Puedes alargar tus años, pero sobre todo, puedes alargar la calidad de esos años. Puedes recuperar energía, alegría, movimiento. Puedes volver a sentir que cada día cuenta. En los próximos minutos, te compartiré 5 verdades que todos deberíamos saber al cruzar la barrera de los 75 años. Y si tú aún no has llegado, mejor todavía. Porque tendrás la oportunidad de prevenir, de prepararte, de elegir distinto. Te prometo que lo que escucharás aquí puede marcar una diferencia real en tu vida, o en la de alguien que amas. Pero antes de empezar, quiero conocerte un poco más. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Y desde qué parte del mundo nos estás viendo? Déjamelo en los comentarios. Me encantará saber desde dónde compartimos este momento. Durante mucho tiempo pensamos que el cuerpo se desgasta solo por la edad, que los dolores, la debilidad, la falta de energía, son parte natural de envejecer. Pero no es del todo cierto. Uno de los mayores enemigos de nuestra salud, y uno de los más silenciosos, es algo que hacemos todos los días, o más bien, algo que dejamos de hacer: movernos. El sedentarismo no es solo una falta de ejercicio, es una forma de vida que se va instalando poco a poco, disfrazado de descanso, de comodidad, de prudencia, y sin darnos cuenta, nos convierte en rehenes de nuestro propio cuerpo. Cuando dejamos de movernos, el cuerpo empieza a apagarse, literalmente. Los músculos pierden fuerza y volumen, los huesos se debilitan, la sangre circula con más dificultad, el corazón se vuelve menos eficiente, y lo que es peor, el cerebro también empieza a deteriorarse. Porque moverse no es solo cuestión de físico, es una necesidad también para la mente, para la memoria, para el estado de ánimo. Recuerdo la historia de don Ernesto, un hombre de 83 años que vivía solo en su casa. Siempre fue independiente, fuerte, activo. Caminaba al mercado, cuidaba su jardín, barría su vereda. Hasta que un día se tropezó en el pasillo y cayó. No se rompió nada grave, pero el susto fue tan grande que desde entonces dejó de salir solo. «Prefiero quedarme quieto antes que volver a caer», me dijo una vez. Y lo hizo. Se quedó quieto. Primero dejó de salir al mercado, luego dejó de ir al jardín. Después, ya ni salía de su habitación. En cuestión de meses, su cuerpo cambió. Se le hincharon las piernas, perdió masa muscular, su espalda se encorvó, empezó a usar bastón, luego andador, y al año, silla de ruedas. No fue la edad lo que lo dejó inmóvil, fue el miedo y la falta de movimiento. Y esto no es un caso aislado. Cada día, miles de personas mayores entran en ese ciclo. El cuerpo duele, entonces evitamos movernos. Pero cuanto menos te mueves, más te duele. Y así se forma un círculo vicioso que te atrapa. Lo importante aquí no es hacer ejercicio como si tuvieras 20 años. No se trata de ir al gimnasio ni de correr maratones. Se trata de moverte un poco, todos los días. Caminar por tu casa, subir y bajar las escaleras con calma,
estirar los brazos al despertar, hacer círculos con los tobillos, levantar una lata de comida como si fuera una pesa, poner música y moverte al ritmo. Todo cuenta. Moverte un poco cada día es mejor que hacer ejercicio intenso una vez al mes. Tu cuerpo no necesita perfección, necesita constancia. El movimiento es vida, y cuando lo pierdes, empiezas a perder todo lo demás: el equilibrio, la energía, la independencia, la confianza, incluso la memoria. Así que antes de que sea tarde, pregúntate, ¿cómo puedes moverte hoy, aunque sea un poco? ¿Qué parte de tu cuerpo te está pidiendo activarse? Porque si no lo haces tú, nadie lo hará por ti, y lo que no se usa, se pierde. ¿Te ha pasado alguna vez sentir que moverte te cuesta más que antes? ¿O conoces a alguien que ha dejado de moverse por miedo o por costumbre? Cuéntamelo en los comentarios. Estoy leyendo cada historia con atención. Durante muchos años, comer fue algo sencillo. Desayuno, almuerzo, cena, pan, arroz, carne, un poco de dulce después del café. Nada parecía demasiado. Nos sentíamos bien, y cuando algo no nos caía del todo, bastaba con una siesta o un paseo para compensarlo. Pero hay algo que nadie nos explica cuando cumplimos 70. Nuestro cuerpo ya no es el mismo. Y seguir comiendo como si lo fuera puede ser un error fatal. Con la edad, el metabolismo se vuelve más lento, mucho más lento. Lo que antes se digería en pocas horas, ahora tarda el doble. Lo que antes se quemaba sin esfuerzo, ahora se acumula. Y lo que antes tolerábamos sin problema, ahora puede inflamarnos, hacernos retener líquidos, subir la presión o alterar el azúcar en sangre. Pero claro, seguimos comiendo como si nada hubiera cambiado. Conozco la historia de Teresa, una mujer encantadora, llena de energía, con 76 años. Siempre había sido saludable, nunca había tenido grandes problemas médicos. Su dieta era la misma de siempre: pan en la mañana, arroz al mediodía, algo dulce en la tarde y una buena cena con carne y papas. Pero un día empezó a sentirse cansada. Luego vinieron los mareos. Después, la hinchazón en las piernas. Fue al médico pensando que era algo pasajero y salió con un diagnóstico claro: presión alta, niveles de azúcar peligrosos y una inflamación generalizada. Todo, sin haber cambiado nada. Esa fue la clave. No había cambiado nada. Y ese fue el problema. A partir de los 70, el cuerpo necesita una alimentación distinta. No se trata de comer menos, sino de comer diferente. Menos sal, porque los riñones ya no filtran igual. Menos azúcar, porque la insulina ya no actúa como antes. Más proteína, porque perdemos músculo con facilidad. Más fibra, porque el intestino se vuelve lento. Más agua, porque la sensación de sed disminuye, aunque el cuerpo la necesite igual o más. Y algo fundamental: porciones más pequeñas, porque el cuerpo ya no necesita tantas calorías, pero sí necesita más nutrientes. El gran error es pensar que porque algo te funcionó durante décadas, te seguirá funcionando ahora. Pero el cuerpo envejece, cambia, y te pide nuevas formas de cuidarlo. ¿Y sabes qué? Comer distinto no significa comer mal. Una cena ligera puede ser deliciosa. Un desayuno sin pan puede llenarte igual. Un almuerzo sin fritura puede darte energía sin pesadez. Lo que sí requiere es atención. Porque no basta con comer por costumbre. Hay que comer con conciencia. Escuchar al cuerpo. Mirar cómo reacciona después de ciertos alimentos. Sentir si algo te hincha, te fatiga o te adormece. Una buena alimentación después de los 70 no es un lujo. Es una necesidad para vivir bien, para evitar caídas, para mantener la mente clara, para prevenir enfermedades silenciosas que no avisan hasta que ya es tarde. Así que pregúntate, ¿sigues comiendo igual que cuando tenías 40? ¿Notas que algunos alimentos te caen distinto ahora? Tal vez ha llegado el momento de ajustar el menú, no por castigo, sino por amor propio. Porque cuidar tu alimentación no es solo cuestión de salud, es una forma de decirte a ti mismo: aún estoy aquí,
y quiero seguir estando. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál ha sido el cambio alimenticio más grande que has hecho con los años? ¿Y cuál te cuesta más? Estoy leyendo tus respuestas con mucha atención. Hay algo que nadie te dice cuando te jubilas, que el reloj no deja de sonar, pero el sentido de los días empieza a desvanecerse. Durante décadas, tuviste una rutina, un horario, gente que contaba contigo, reuniones, tareas, decisiones, llamadas. Incluso en los días malos, sabías que eras necesario, que tu presencia tenía un peso en el mundo. Y luego, un día, todo eso se detiene. Recuerdo la historia de don Manuel, 78 años. Trabajó toda su vida como electricista. Era el tipo de persona que siempre tenía herramientas en el bolsillo, dispuesto a arreglar lo que fuera. Siempre ocupado, siempre útil. El día que se jubiló, lo celebró con una sonrisa. Ahora sí voy a descansar, dijo. Pero el descanso le duró muy poco. La primera semana fue tranquila. La segunda, ya no sabía qué hacer con tanto tiempo. Empezó a levantarse más tarde, a quedarse en pijama hasta el mediodía, a mirar televisión sin realmente prestarle atención. Nadie lo llamaba para pedir ayuda. Nadie lo esperaba. Nadie lo necesitaba. Y su salud empezó a decaer. No por una enfermedad, sino por algo más difícil de ver. Su mente empezó a apagarse. Lo que antes era un hombre vivaz, con manos firmes y voz fuerte, se volvió silencioso, apagado, como si la vida se le hubiera ido por dentro. Porque cuando la mente no tiene un propósito, envejece más rápido. No se trata solo de mantenerse ocupado, se trata de tener una razón, una pequeña motivación que le dé estructura al día, una rutina que te levante de la cama no solo porque sí, sino porque tienes algo que cuidar, algo que te importa. La ciencia lo confirma. Estudios sobre longevidad muestran que las personas mayores que tienen un propósito, por simple que sea, viven más tiempo, tienen menos riesgo de demencia y enfrentan mejor las dificultades físicas. Y ese propósito no tiene que ser grandioso. Puede ser cuidar una planta, preparar el desayuno para alguien, llamar a un amigo, leer un capítulo de un libro cada mañana, escribir en un cuaderno tus pensamientos, pasear al perro, ayudar a alguien más. Cualquier cosa que te haga sentir que el día tiene un porqué, porque el alma también necesita alimento, y ese alimento es el sentido. Muchos piensan que el retiro es el fin de algo, pero no tiene por qué ser así. Puede ser el inicio de una nueva etapa. Distinta, sí, pero no menos valiosa. La clave está en no dejar que los días se vuelvan invisibles, en no rendirse ante la inercia, en no conformarse con esperar que pasen las horas. Tú aún puedes construir algo, a tu manera, a tu ritmo, pero que sea tuyo, que te dé alegría, que te dé orgullo. Así que te hago una pregunta. ¿Tienes una razón para levantarte mañana? ¿Algo que te emocione, aunque sea pequeño? Si no la tienes todavía, búscala. Y si la tienes, no la sueltes. Hay una cosa que no aparece en los análisis de sangre, pero que puede ser más letal que el colesterol o la presión alta. La soledad. Y no hablo de estar solo un rato. Hablo de esa soledad que se instala en el alma, la que convierte los días en silencio y los silencios en rutina. Te contaré la historia de Jorge. Jorge tenía 79 años cuando su esposa, Clara, falleció. Habían estado juntos más de 50 años. Eran inseparables. Todo lo hacían juntos. Las compras, las caminatas, las comidas. Incluso discutir se sentía más vivo que estar separados. Cuando ella se fue, Jorge se quedó en la casa. Pero fue como si el mundo también se hubiera ido con ella. Los primeros días recibió visitas, su hija, su nieto, algunos vecinos. Pero con el tiempo, las visitas se volvieron llamadas, y las llamadas se hicieron más cortas. Hasta que un día no hubo llamadas, solo el reloj, los muebles quietos y una televisión encendida para hacer compañía. Jorge dejó de salir, dejó de contestar, dejó de hablar. Cuando finalmente alguien fue a buscarlo, lo encontraron en su sillón. No había muerto de un infarto,
no había tenido un accidente, pero su cuerpo se había apagado, poco a poco, sin razón médica clara, como si la vida misma se hubiera ido deshilachando en silencio. Porque eso es lo que hace la soledad. No grita, no avisa, solo apaga. Estudios médicos recientes lo confirman. La soledad crónica en personas mayores se asocia con un aumento real del riesgo de enfermedades cardíacas, demencia, depresión y hasta muerte prematura. Sí, muerte prematura. Así de serio es. ¿Pero por qué ocurre esto? Porque el ser humano no está hecho para desconectarse. Nuestro cuerpo necesita contacto, conversación, compañía. La mente necesita sentirse vista. El corazón necesita sentirse útil, querido, escuchado. Cuando nadie te habla, el cerebro empieza a apagarse. Cuando no esperas a nadie, el cuerpo deja de prepararse. Cuando no eres parte de una red, el sistema inmunológico se debilita, literalmente. Y lo más triste es que muchas veces no se trata de tener cientos de personas alrededor. Basta con una persona que te escuche, una conversación que te haga sentir que el día tuvo sentido, un mensaje, un saludo, un café compartido. No se trata de rodearse de multitudes, sino de tener al menos un lazo que te mantenga conectado al mundo. Una voz que te recuerde, aún estás aquí, y alguien se alegra por ello. Por eso, si estás pasando por una etapa de aislamiento, no te encierres más. Levanta el teléfono, sal a caminar a la misma hora todos los días y saluda al panadero. Únete a un grupo, aunque sea por curiosidad. A veces, lo más difícil no es hacer el primer contacto, es recordar que aún lo necesitas. Y si conoces a alguien que vive solo, haz tú ese primer paso. No para salvarle la vida, aunque quizás sí lo hagas, sino para recordarle que no está solo en el mundo. Hoy quiero preguntarte, ¿tienes a alguien con quien hablar todos los días? ¿Quién es esa persona que te escucha sin prisa? Si hay algo más peligroso que una enfermedad, es una idea. Y la más tóxica de todas suena así: ¿ya para qué? La resignación es un veneno que no mata de golpe. Lo hace poco a poco, sin que te des cuenta. Es esa voz que dice, ya estoy viejo, ya no puedo cambiar, ya viví lo que tenía que vivir. Y esa voz, si la escuchas demasiado tiempo, empieza a convencerte. ¿Te has fijado en cómo muchas personas mayores dejan de intentarlo? No porque no puedan, sino porque creen que ya no vale la pena, que no tiene sentido aprender algo nuevo, que no tiene caso empezar a moverse si ya están cansadas, que nadie los escucha, así que mejor se quedan callados. Y entonces, aunque su cuerpo aún tiene vida, su alma empieza a apagarse. Pero hoy quiero contarte una historia diferente. Carmen tiene 83 años, viuda desde hace 5. Nunca fue muy activa, y durante un tiempo cayó en esa misma trampa de la resignación. Se pasaba los días entre el sofá, la televisión y alguna que otra llamada ocasional. Hasta que un día, por consejo de una amiga, decidió hacer algo que no hacía desde hacía décadas: salir a caminar. El primer día caminó apenas 3 calles. Le dolían las piernas. El aire se le iba. Quería rendirse. Pero al día siguiente volvió a salir. Y al otro. Y al otro. Cada vez un poco más. A su ritmo. Sin prisa, pero sin pausa. A los 3 meses, no solo caminaba sin cansarse, sino que tenía mejor humor, dormía mejor, y había recuperado una fuerza que creía perdida para siempre. Sus médicos estaban sorprendidos, su familia emocionada. Y lo más hermoso, Carmen volvió a reír como hacía años que no lo hacía. Un día, alguien le preguntó, ¿por qué empezaste a caminar a esta edad? Y ella respondió con una sonrisa, porque todavía no estoy muerta. Esa frase, sencilla pero poderosa, lo resume todo. Porque no te mueres cuando el corazón deja de latir, te mueres cuando dejas de buscar, de aprender, de moverte, de ilusionarte, cuando te convences de que ya no puedes. La resignación envejece más que el tiempo. En cambio, cada día que haces algo nuevo, por pequeño que sea, tu cuerpo y tu mente reciben un mensaje claro: todavía estamos vivos.
y ese mensaje despierta algo dentro de ti, algo que estaba dormido, pero no muerto. Puede ser algo tan simple como aprender una receta nueva, caminar unos minutos más, leer un libro distinto, plantar una flor, llamar a alguien que hace años no escuchas, escribir una carta. Cada pequeño acto de movimiento, de conexión, de curiosidad, es un acto de vida. No importa si tienes 70, 80 o incluso 90. El cuerpo es más sabio de lo que creemos. Se adapta, se fortalece, se reanima, pero necesita que tú le des la señal. Así que si hoy te encontraste diciéndote, ya es tarde, hazme un favor, cámbialo por, aún hay tiempo. Porque mientras estés respirando, aún puedes empezar. Y ahora quiero saber de ti. ¿Cuál es esa cosa pequeña que te gustaría intentar esta semana? No importa cuán simple parezca, escríbelo en los comentarios, porque ponerlo en palabras ya es un primer paso. Después de todo lo que hemos hablado, de la inmovilidad, de una alimentación equivocada, del aislamiento, del abandono emocional, de la resignación, quizás sientas algo dentro de ti que se ha despertado. Una pregunta, una chispa, una posibilidad. ¿Y si todavía puedo hacer algo? La buena noticia es esta. Sí, puedes. Y no necesitas grandes revoluciones. Solo necesitas pequeños compromisos repetidos con constancia y cariño. Porque el cuerpo no te pide perfección, te pide intención. Hoy quiero compartir contigo 5 acciones simples que puedes comenzar desde hoy mismo para alargar no solo tus años, sino sobre todo, la calidad de esos años. Primero, muévete todos los días, aunque sea un poco. No necesitas correr un maratón, pero tu cuerpo necesita saber que sigue en uso. Camina dentro de casa si no puedes salir. Sube y baja un par de veces la escalera si te sientes con fuerzas. Estírate al despertar. Da vueltas al jardín. Y si tienes movilidad reducida, mueve brazos, cuello, tobillos, todo lo que puedas. Recuerda, un cuerpo en reposo constante empieza a olvidarse de cómo moverse, pero un cuerpo que se mueve un poco cada día, recuerda, y se fortalece. Segundo, empieza a comer para tu edad, no para tus recuerdos. No se trata de dejar de comer, se trata de comer diferente. Tu cuerpo ahora procesa todo con más lentitud. El azúcar se acumula más rápido, la sal afecta más a tu presión, y la proteína es más necesaria que nunca para mantener tus músculos. Haz pequeños cambios, más verduras frescas, menos pan blanco, más agua, menos refrescos, más caldos naturales, menos frituras. Y si puedes, conversa con un nutricionista especializado en adultos mayores. Te sorprendería lo bien que puedes sentirte en solo un par de semanas. Tercero, conecta con alguien, aunque sea una sola persona. La soledad es una epidemia silenciosa, pero a veces, romperla no necesita multitudes. Llama a un viejo amigo, escribe una carta, saluda a alguien en la plaza, únete a un grupo de lectura o una actividad en tu comunidad. Y si no sabes por dónde empezar, empieza por saludar a alguien nuevo, aunque sea con una sonrisa, porque a veces el puente más grande se construye con un hola. Cuarto, establece microobjetivos. Uno de los mayores errores al querer mejorar es ponerse metas demasiado grandes, y cuando no las cumplimos, nos frustramos y nos rendimos. En cambio, define objetivos pequeños, muy pequeños. Hoy caminar 5 minutos más que ayer. Mañana probar una verdura nueva. Esta semana llamar a un sobrino. Leer 2 páginas de un libro. Regar una planta cada mañana. Pequeños actos, repetidos, se convierten en grandes transformaciones. Y además, dan un sentido al día. Una dirección, una intención. Quinto, cultiva un pasatiempo, el que sea, pero que sea tuyo. No importa si sabes pintar o no, si tu bordado no es perfecto, si la música que aprendes a tocar no suena afinada. Importa que te guste, que te entretenga, que te conecte contigo, porque cuando tienes un pasatiempo, el tiempo se vuelve tuyo, y eso
Eso es vida. Tal vez todo esto suene sencillo, y lo es, pero no por ser simple, es menos poderoso. Tu salud, tu ánimo, tu vitalidad, no dependen de un solo gran cambio, dependen de una suma de pequeñas decisiones. Cada día, en silencio, sin que nadie lo vea, pero que tu cuerpo, tu mente y tu alma sí lo sienten. Como decía mi abuela, no hay que cambiar el mundo en un día, solo hay que empezar por cambiar el paso que das hoy. Y ahora te pregunto, si pudieras elegir una sola cosa para empezar mañana, ¿qué sería? Escríbelo en los comentarios. Porque cuando lo escribes, te lo prometes. Y cuando te lo prometes, das el primer paso hacia una vida más larga, más plena, más tuya. Ahora que ya conoces estas 5 razones silenciosas que están acortando la vida de muchas personas mayores, es normal que surjan dudas. Es más, muchas de estas preguntas son las mismas que me he hecho yo, y que me han hecho cientos de personas cada vez que hablamos de estos temas. Por eso, en esta parte quiero responderlas, con calma, con honestidad, y con un solo propósito: ayudarte a romper esas creencias que te limitan y mostrarte que nunca es tarde para volver a elegirte a ti mismo. ¿Y si tengo 85? ¿Todavía sirve cambiar algo? La respuesta es sencilla. Sí, siempre sí. Conozco personas de 90 años que caminan más que quienes tienen 60. He visto con mis propios ojos a mujeres de 83 que empezaron a estirarse cada mañana y, en cuestión de semanas, dejaron de sentir los dolores que arrastraban desde hacía años. El cuerpo no entiende de edad, entiende de uso, y cuando lo usas con cariño, te responde, te lo prometo. Así que si tienes 80, 85, incluso 90, y te estás preguntando si tiene sentido empezar, la respuesta es esta: tiene más sentido que nunca. ¿Qué pasa si no tengo energía para empezar? A veces, la energía no aparece antes de hacer algo, aparece después. No necesitas estar lleno de fuerza para empezar, solo necesitas hacer algo pequeño, muy pequeño. Levantar los brazos 10 veces, mover los pies mientras estás sentado, dar una vuelta a la manzana, llamar a alguien que te haga reír. El cuerpo y la mente se alimentan de movimiento, de conexión, de propósito. Y cuando das el primer paso, aunque sea minúsculo, algo dentro de ti se enciende. Así que si hoy te sientes sin energía, no esperes a que vuelva sola. Provócala, con algo suave, con algo tuyo. ¿No es mejor descansar a esta edad? ¿No nos lo hemos ganado ya? Claro que sí. El descanso es parte de la vida. Pero una cosa es descansar, y otra muy distinta es rendirse. Descansar es recuperar fuerzas. Rendirse es dejar de intentarlo. Lo ideal no es vivir cansado, ni tampoco vivir inmóvil. Es encontrar el equilibrio, moverse lo justo para que el cuerpo no se oxide, y descansar lo suficiente para que el alma no se agote. El cuerpo en movimiento envejece mejor que el cuerpo que permanece quieto por completo. Porque el movimiento es vida, y tú sigues vivo. ¿Y si ya tengo enfermedades crónicas? ¿Vale la pena? ¡Más que nunca! Porque una condición crónica no te impide vivir mejor. Te pide vivir con más conciencia. Una persona con artrosis puede caminar suavemente y estirarse. Una persona con hipertensión puede cambiar su alimentación y reducir su sal. Una persona con depresión puede empezar a reconectarse con los demás, paso a paso. No se trata de curar todo, se trata de mejorar lo posible. Y créeme, siempre hay algo posible. Y ahora, el gran mito: después de cierta edad, ya no vale la pena cuidarse. ¿Quién dijo eso? ¿Quién decidió que al llegar a los 70, 80 o 90, ya no somos dignos de sentirnos bien? Eso es una mentira peligrosa. Una mentira que ha robado años de vida a millones de personas. Porque cuando crees que ya no vale la pena, dejas de intentarlo. Y cuando dejas de intentarlo, empiezas a dejar de vivir, aunque sigas respirando. Vale la pena cuidarte a los 20, a los 40, a los 60 y a los 90. Porque vale la pena sentirte bien, en cualquier etapa. Y porque cuando tú te cuidas, estás diciéndole a la vida:
todavía estoy aquí, todavía me elijo, todavía quiero estar presente. Así que hoy, si te has hecho alguna de estas preguntas, o si has creído alguna de estas ideas, espero que esta parte te haya dejado algo claro. La edad no define tu capacidad de mejorar. Lo que la define es tu decisión de empezar. ¿Sabes qué es lo más duro de todo esto? Que muchas personas no mueren por enfermedades inevitables, sino por pequeños descuidos diarios, por hábitos que se acumulan como gotas, y que, con el tiempo, terminan ahogando las ganas, la energía y la vida misma. Hoy hemos hablado de 5 razones que están acortando la vida de muchos mayores sin que se den cuenta. Primero, el exceso de inmovilidad, ese enemigo silencioso que llega disfrazado de comodidad y termina robándote fuerza, agilidad y alegría. Segundo, seguir comiendo como si el cuerpo no hubiera cambiado. Ignorar que después de los 60, lo que antes nutría, ahora puede intoxicar. Tercero, la desconexión social. Porque sí, el corazón también se marchita cuando no se siente querido, útil, escuchado. Cuarto, el abandono emocional. Ese ya no importa, que se instala poco a poco, hasta que uno deja de mirarse, de cuidarse, de sentirse vivo. Y por último, la resignación. Esa idea venenosa de que ya es tarde para cambiar, para mejorar, para empezar de nuevo. Pero escúchame bien, la vida no se acorta por accidente. Muchas veces se va apagando por abandono, no por un golpe fuerte, sino por miles de gestos pequeños que dejamos de hacer, por no movernos, por no hablar, por no atrevernos a cambiar algo, aunque sea poquito. Por eso, quiero dejarte este consejo. No esperes a estar en crisis para empezar a cuidarte. El mejor día para hacerlo fue ayer. ¿Pero sabes cuál es el segundo mejor día? Hoy. Hoy puedes dar un paso. Hoy puedes mover el cuerpo 5 minutos más. Hoy puedes llamar a alguien y reírte un rato. Hoy puedes cambiar algo en tu plato, en tu rutina, en tu forma de pensar. No hace falta una revolución, hace falta decisión. Y sobre todo, te quiero dejar con esta frase. Grábatela, escríbela si quieres, repítetela cada mañana. Si llegas a los 80, que no sea por suerte, que sea porque lo decidiste. Porque cuidarte no es un acto de vanidad, es un acto de amor. Amor propio, amor a la vida, amor a los que te rodean. Y ahora, quiero invitarte a reflexionar conmigo. ¿Con cuál de estas 5 razones te identificaste más? ¿Hay alguna que estés viviendo tú o alguien que amas? Y lo más importante, ¿qué vas a cambiar desde hoy? Cuéntamelo en los comentarios. De verdad me importa leerte. Porque cuando compartes, también inspiras a otros. Y juntos, podemos vivir más años. Pero sobre todo, mejores años. Gracias por estar aquí. Gracias por cuidar de ti. Nos vemos en el próximo video.